información en vivo en la audiencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Nosotros sopesando el tema de estas consideraciones de los fácticos, de lo que se ha aprobado y de esta suerte de continuidad, aun cuando hay un corte entre un hecho y otro, y ahí la sustentación del concurso real, en el ponderar el tema de las consecuencias penales en cuanto a las sanciones condenatorias, ¿no? Y en el tema para terminar y leer el fallo, el tema de la pretensión civil, consideramos, sí, el colegiado en una decisión de imponer un pago de reparación civil a las personas condenadas en el monto de 10 millones de soles. Y no amparar la petición de la actora civil sobre la nulidad de transferencia en relación al bien inmueble de la señorita hija de los señores Humala Tazo y la señora Heredia Alarcón, ¿no? Básicamente por el tema de que es un bien que fue adquirido cuando fue soltero, y si bien hubo una transferencia, esta se hizo con antelación a la formalización de la investigación preparatoria y entendiendo los fundamentos de un padre respecto a su prole, ¿no? Nos parece no hay un fundamento como para entender un ánimo doloso de que evitar un pago de una probable reparación civil frente a la prioridad de la prole, ¿no? Del hijo o de los hijos. En ese sentido, vamos a dar lectura al pronunciamiento. Gracias. Sí, nos estábamos olvidando respecto a las personas jurídicas. Gracias, doctora Caballero. En relación a las personas jurídicas, en la decisión va respecto a todo GRAF, por todo lo referido, a aceptar o acoger la pretensión del Ministerio Público de disolverla. Disolución. Y en relación al Partido Nacionalista Peruano, ha habido todo un tema de debate bastante interesante respecto a la consecuencia jurídica, y considera la Judicatura la imposición de una multa de 100 UITs al Partido Nacionalista Peruano por haber sido instrumentalizado, y por qué no el tema de el mayor impacto de sanción, porque es un partido político, en primer lugar, que ha nacido, ¿no?, en un contexto político. O sea, no es que hayamos comprobado que nació precisamente por un fin totalmente ilícito. No, es más, han sido partido de gobierno. En ese sentido, creemos que en el camino fueron instrumentalizados, fue la persona jurídica utilizada para todos estos mecanismos que hemos referido, sobre todo el de los aportes, y que no llega al ámbito que sí llega la empresa Todograf. El pronunciamiento, que será nuevamente señalado ya con la lectura integral de la sentencia a través de audiencia virtual, que acontecerá el día 29 de abril, martes 29 de abril, en horas de la mañana. Estamos más o menos señalando 10 de la mañana, en sesión virtual, es el siguiente. Por las consideraciones antes expuestas, los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos. Primero, declarar absuelta, primero, por unanimidad, declarar absuelta a Rocío del Carmen Calderón Binatea como presunta autora del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, disponiéndose la anulación de antecedentes penales, judiciales y administrativos por el delito imputado. Segundo, declarar absueltos de la acusación fiscal en su contra a Santiago Gastañaduy Ramírez y Maribel Amelita Vela Arévalo en la imputación contra los mismos como presuntos cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Tercero, por mayoría de los señores jueces Caballero García y Coronado Salazar, declarar a Ollanta Moisés Humala Tazo, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Cuarto,
declarar a Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Minatea y Eladio Mego Guevara cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado tipificado en el artículo 1 y 3, literal B de la ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Esto en relación al apartado 1. En relación al apartado 2, quinto, declarar absueltos a Antonia Alarcón Cubas y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez de la imputación formulada en su contra como presunta autora y cómplice primaria, cómplice primario respectivamente del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Sexto, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga, coautores del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado peruano. Delito tipificado en el artículo 1 y 3, literal B de la ley 27.765. En relación a los hechos comprendidos en el apartado 3, séptimo, declarar absueltos a Nadine Heredia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón Minatea en la imputación en su contra como coautoras del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, correspondiendo a la anulación de antecedentes respecto a este delito. Octavo, en relación a las penas, vamos a decir el global, por favor. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Y la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 74 céntimos por día multa equivale al monto de 5.418 soles, que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido en el artículo 44 del Código Penal. A Ilan Paul Heredia Alarcón, la pena de... Un segundo, por favor. 12 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe y habiéndose presentado a la audiencia judicial, la sanción penal referida debe ejecutarse desde el día de la fecha, 15 de abril de 2025. No venía. Ya. En este caso, entonces, corregimos, disponiéndose la emisión de las órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicado y puesto a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena. Y 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 5.657 soles con 50 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. A Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Minatea y Eladio Mego Guevara, y es nuestra consideración, 5 años de pena privativa de libertad,
para cada uno, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las reglas de conducta como son la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial, comparecer cada 60 días al local del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar actividades verificándose mediante el control biométrico y reparar el daño ocasionado a la parte agraviada a través del pago de la reparación civil establecida en la sentencia. Lo anterior, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme al artículo 59 del Código Penal y 365 días multa para cada uno, que a razón de 7 soles con 75 soles por día multa, respectivamente equivale al monto de 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonarse a favor del Tesoro Público. Y a Mario Julio Torres Aliaga, la pena de 8 años de privación de libertad, que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena que, de la misma manera que en los casos anteriores, debe efectivizarse el cómputo a partir de la fecha, con la precisión, en todo caso, el día de la sentencia, de la fecha de vencimiento de la misma. Y a 365 días multa, que a razón de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. Disponiéndose en el caso del señor Torres Aliaga la procedencia de la ejecución inmediata por parte de la Policía Judicial. 10. Se declara a la persona jurídica Todograf, sociedad anónima cerrada, vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 1, por lo que se le impone la consecuencia accesoria peticionada por el Ministerio Público de disolución, para cuya ejecución deberá oficiarse a la oficina registral competente a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 11. Se declara a la persona jurídica Partido Nacionalista Peruano vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 2, por lo que se le impone la consecuencia accesoria de 100 unidades de impositivas tributarias que deberán ser abonadas a favor del Tesoro Público. 12. Se impone, hay consecuencia accesoria de decomiso extensa, que en todo caso igual la daremos lectura al momento de la sentencia en relación a diversas partes condenadas. Y finalmente, declarar infundada 13 la pretensión de la actora civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, de imponerse consecuencias jurídicos civiles a los sentenciados absueltos Santiago Gastañaduy Ramírez, Maribel Vela Arévalo y Carlos Gabriel Arena Gómez Sánchez. Declarar fundada en parte la pretensión civil de la actora civil. En consecuencia, se fija como reparación civil el pago de 10 millones de soles que de manera solidaria deberán abonar los sentenciados condenados en el presente caso. 15. Declarar infundada la pretensión civil de la actora civil Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio en relación a la nulidad de transferencia peticionada respecto de los bienes inmuebles ubicados en la avenida Armendáriz, 562, departamento 102, Miraflores, y la avenida Armendáriz, 568, estacionamiento 1, Miraflores, conforme a las partidas electrónicas, propiedad de Hilari Humala Heredia, adquiridos por anticipo de herencia. Y 16, no imponer pago de costas a los sujetos procesales. Firma la decisión, el fallo, señores jueces, Caballero García, Coronado Salazar, Bengoa Valiglesias. Esta es la decisión emitida por el colegiado. Alguna precisión que pueda requerirse en todo caso a nivel de la sentencia se precisará el día 29 de abril. Y vamos a escuchar a continuación el voto del magistrado Max Oliver Bengoa Valiglesias respecto a algunos puntos o aspectos puntuales. Adelante, doctor. Muy bien, gracias, señora directora de debates. Por favor, si podemos proyectar una diapositiva. Bien, amigos, ha sido ya leída, se ha dado lectura a la sentencia el día de hoy en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Los años de prisión debido a la sospecha de estar involucrados en el presunto delito de lavado de activos relacionado con fondos provenientes del gobierno venezolano. Y bueno, son 15 años los que se imponen como pena privativa de la libertad.